No, a ver, varias reflexiones. Primero, las características históricas del fallo, ¿no? Sí, O sea, sin duda, creo yo, debe ser, después del juicio de las juntas, el fallo de carácter político más importante de la democracia moderna argentina. No solo por su carácter de doble expresidenta, ex vicepresidenta, sino por su actualidad. Cristina Kirchner en la actualidad es la presidenta del peronismo, Sí. es la principal dirigente opositora al gobierno, eso se refleja en las encuestas, obviamente desgastada, desprestigiada, manteniendo solo un núcleo de apoyo minoritario comparado a sus épocas de apogeo, pero hoy, cuando uno mide quién es el principal dirigente opositor al gobierno, es Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, el carácter histórico, número uno. Número dos, te diría la cuestión de qué cambia en la dinámica política argentina hacia adelante. En las primeras horas o en los primeros días, o tal vez en los primeros meses, vamos a ver un aglutinamiento del peronismo alrededor de la figura de la expresidenta, pero la pregunta es, ¿qué capacidad va a tener Cristina Kirchner de retener el liderazgo de la coalición kirchnerista-peronista cuando pierde su principal método de cohesión o su principal herramienta para ejercer ese liderazgo, que es la de presentarse elecciones? Estaba repasando, Cristina Kirchner se presentó en 12 elecciones, de las cuales ganó 11. Y cada vez que había un cuestionamiento sobre su liderazgo, ella corría. Sí. Incluso la única elección que Cristina Kirchner pierde, ella siendo como candidata frente a Esteban Bullrich, es una elección que uno podría decir políticamente gana, porque ahí había un cuestionamiento después de haber dejado la presidencia y había sectores del peronismo que iban a disputarle su liderazgo y ella se presenta y le gana a todas las otras opciones del peronismo. Entonces, sin Cristina Kirchner tener la capacidad y la posibilidad de ser candidata de ahora en más, esa herramienta queda muy golpeada, no tiene un heredero. Máximo Kirchner no tiene la competencia electoral ni por cerca que tiene Cristina Kirchner. Y entonces Máximo Kirchner es muy cercano a Cristina, con las causas. Bueno, y entonces ahí viene la gran pregunta, que es cómo ordena de ahora en más Cristina Kirchner si no puede ser ese método. Y la deducción que uno hace es que no lo va a poder seguir ordenando. Por ahí no sé si eso ocurrirá de acá al cierre de listas, que falta un mes en la provincia de Buenos Aires o 2 meses para la elección nacional, pero la trayectoria que uno ve es que se rompe un dique de contención que el peronismo tenía para la renovación o para la emergencia de algo nuevo. No, pero aparte, lo que vos contás, que es cierto en términos de candidaturas, un sector grande del peronismo no la quería más a Cristina. No, pero hace tiempo que hay un sector grande del peronismo que no la quiere más. Y lo que empezamos a ver últimamente es que ya no es solo un sector del peronismo tradicional que no la quiere más, sino había un sector dentro del kirchnerismo que no la quería más, con el desafío abierto de Axel Kicillof y intendentes de la provincia de Buenos Aires que fueron a cuestionar el liderazgo, y por eso la decisión, en parte de la expresidenta, de decir yo voy a jugar en la tercera sección, en parte también porque venía o quiso anticipar a este fallo que iba a ocurrir. Pero en lo concreto es que cuando había que contar los porotos, y los porotos eran los votos que dentro de un mundo peronista muy golpeado, que viene muy golpeado, que en la última elección nacional perdió la mitad de las provincias que gobernaban, que en las elecciones que estamos viendo este año viene perdiendo espacio y representación provincia tras provincia. Bueno, dentro de ese peronismo golpeado, el kirchnerismo parecía que era el que más porotos seguía teniendo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, cuando Cristina jugaba. Sin Cristina pudiendo jugar, eso cambia la ecuación hacia adelante. Después, una tercera reflexión, te diría que es que me parece que lo peor que le puede pasar a la presidenta, a la expresidenta, y lo que creo que está ocurriendo, es la indiferencia. Ayer yo veía los ratings de los canales de televisión. C5N me dio 1,5 puntos. El encendido de los canales de televisión era muchísimo igual o más bajo de lo habitual. Uno dice, bueno, jugaba la entrevista con ella. No, la entrevista fue una excepción, 9 puntos. Pero y ayer, como se conoció el fallo, hubo 20 puntos de bueno, encendido de noticias. noticias. Está bien, pero la noche de ayer, la noche del fallo, está bien, un partido de Morondanga, un partido que Argentina ya estaba clasificado y digamos... No, pero te lo tomo... Si te redoblo, ¿en cuántas ciudades del país hubo protestas?
No, es que yo te doy la razón, no por ayer, creo que de ahora en más. ¿En cuántos barrios ayer hubo cacerolazos? Y te lo digo incluso por el otro lado. ¿Cuánto festejo hubo del antiperonismo, del antikirchnerismo? No, tampoco. Eso es indiferencia, eso es que la sociedad ya ve... no le toca un nervio como le tocaba en otro momento. Esto es histórico para mucha gente, para mucha otra gente esto es historia. Cuando quiero decir historia, claro, esto es algo que no le juega en su vida, que para la gente menor de 30 años, 35 años, esto es parte de la historia, no representa, no toca una sensibilidad que en otro momento tocaba. Entonces, yo creo que lo que hay que ver, y ahí viene, obviamente está la protesta espontánea en la Argentina, la protesta organizada. Sí. Quiero ver cuánto fue el movimiento de redes sociales ayer. No sé si fue una cuestión histórica el movimiento de redes sociales en relación a esto. No sé si los ratings de televisión hoy siguen explotando o ayer explotaron. No va a pasar eso. No hubo manifestaciones, como decíamos recién, ni a favor ni en contra. Bueno, sacado que pareciera que espontáneamente esto no movió demasiado el amperímetro o no lo movió en la magnitud de lo que estamos hablando. Una expresidenta yendo a la cárcel o con prisión domiciliaria y impedida de participar electoralmente el resto de su vida. Bueno, ahora tendremos que ver la otro tipo de protesta, la organizada. Y bueno, la espontánea no pareciera no estar. ¿Cómo o qué ocurrirá con los sindicatos, los movimientos sociales, los grupos piqueteros, la cámpora? ¿Cuánto ruido habrá? ¿Cuánto irán a buscar destrozos? ¿Irán a buscar hacer caos político? ¿Tendrán la intención? Y si tienen la intención, ¿tendrán la capacidad de hacerlo? Esa es la segunda pregunta. Pero como tercera reflexión, Antonio, te decía, me parece que hay más indiferencia de lo que muchos suponíamos que esto podía generar. No, también pensando en este escenario, ¿crees que le pone punto final a la tensión sobre Cristina Kirchner y el sinónimo de corrupción? ¿O crees que la sociedad va a seguir esperando que se resuelvan otras causas pendientes? La sociedad en general descree del sistema político. Eso lo vimos en la crisis de representación que explotó en el 2023. Cree que la corrupción es el principal elemento que los diferencia, los aleja de la mayoría de los dirigentes políticos. Hay lamentablemente una visión generalizada de corrupción en la política, no solo en un dirigente o en un partido. Y yo creo que esa demanda va a seguir existiendo. Ahora, lo que suele ocurrir es que en procesos donde la economía se va destruyendo y la gente va restringiendo y perdiendo calidad de vida y restringiendo sus consumos, la intolerancia hacia la corrupción aumenta. Y en los momentos donde la economía empieza a crecer y los consumos empiezan a aumentar, hay como una anestesia mayor, no solo sobre la corrupción, sobre temas institucionales. Entonces, mi socio Fianza dice, cuando la gente puede ir al shopping, no va a la plaza. Claro. El segundo gobierno de Menem fue donde empezó a pesar la corrupción, porque la economía empezaba Entonces, siempre obviamente la gente critica los temas institucionales y la corrupción. Si la economía muestra una trayectoria creciente de recuperación, eso va a hacer que eso se apacigüe, incluso hacia el propio gobierno, que el gobierno tiene varios institucionales, críticas ataques al periodismo, a dirigentes, a personas, a consultores. Pero bueno, esas tendencias, esos estilos malos del presidente no se ven hoy tan cuestionados en las encuestas porque la gente lo premia por sus logros económicos. ¿El gobierno la necesitaba a Cristina en el ring electoral? Mira, yo creo que en términos políticos el principal impacto no es necesariamente porque Cristina está en el ring para hacer una antítesis de las narrativas, de los relatos, ¿no? Bueno, ahí está el populismo estatista contra nosotros, el mercado. Yo creo que esa capacidad de hacer antagonismo el gobierno lo va a tener con quien esté ahí, llámese Kicillof, Grabois o cualquier representante que ocupe ese discurso nacionalista, estatista, populista. Yo creo que el principal, no sé si para decirlo, favor que le hacía o le hace Cristina Kirchner al gobierno es lo que decía antes. La presencia de Cristina Kirchner bloquea o bloquea todavía la renovación del peronismo. Que surja algo nuevo. Lo que estamos viendo es
un cambio de ciclo histórico, pero no por lo de hoy, porque lo que empezó a pasar en el 2023, y si fíjate, en los últimos meses, en los últimos 30 días, los dos principales dirigentes de los últimos 20 años, Mauricio Macri y Cristina Kirchner, están sumamente golpeados. Mauricio Macri, o el PROS, sacó en la capital 15% de los votos, y Cristina Kirchner acaba de recibir este fallo en contra que la saca de la política electoral, por lo menos por el resto de su vida. Y eso da cuenta además de algo que veníamos, y lo hablamos en varias veces acá, Antonio, de las dos grandes coaliciones que dominaron en los últimos 20 años se desmoronan, se vienen desmoronando. La Libertad Avanza empieza a crecer, a emerger como algo nuevo. Mientras Cristina Kirchner estuviera activa y con relevancia, lo que eso impedía y bloqueaba era esto que vos me decías antes, mucho peronismo que decía, me quiero deshacer de Cristina. Sin Cristina podría empezar a haber cosas nuevas. ¿Qué es lo que se viene? ¿Una pelea Kicillof-Massa? Porque la sensación es que sin Cristina, Kicillof tiene un escenario mucho más liberado y Massa, imagino. Bueno, también. lo primero que hay que ver es cómo impacta esto de vuelta, las hipótesis que hacíamos, al interior del votante peronista kirchnerista. Hay que ver si refuerza la popularidad y el liderazgo de Cristina en esos votantes, o si, como decíamos antes, por ahí hay una hipótesis de indiferencia, cambio de época, bueno, ya está, no se retiró ella por las buenas, la retiraron por las malas. Dicho eso, para mí, Antonio, lo que viene es una reconfiguración del mapa político, en donde estamos viendo elección tras elección que los partidos tradicionales, y dentro de los partidos tradicionales, te incluyo al PRO, están sufriendo enormes derrotas. Incluso los liderazgos provinciales en gran medida están ganando las elecciones, pero las ganan golpeadamente. Por ejemplo, el Frente Renovador de la Concordia en Misiones hizo la peor historia la peor elección de su historia. En Santa Fe ganó el gobernador, pero ganó de una forma mucho peor de lo que imaginaba, y provincia por provincia podemos ir diciendo lo mismo. Entonces, se está reconfigurando el sistema político argentino, es un proceso que lleva tiempo. La Libertad Avanza ocupa una centralidad que la va a mantener y la va a aumentar este año. Y mientras la Libertad Avanza está creciendo, todavía vemos cómo se destruye lo anterior. Terminado de destruir lo anterior, empezarán nuevas reconfiguraciones que por ahí no nos imaginamos, pero yo tiendo a sospechar que no necesariamente tienen que seguir la misma lógica que es la que estamos acostumbrados hace 20 años. Por ahí empezamos a ver, como pasó en otros países, dirigentes que eran de distintas fuerzas políticas que empiezan a converger. En Uruguay se terminó juntando el Partido Blanco y el Colorado y formaron una alianza contra la izquierda. En Brasil se terminó juntando Lula con lo que era, no sé, en su momento el partido opositor para enfrentar a Bolsonaro. Bueno, por ahí, a partir del año que viene, no creo que a partir de estas elecciones, empecemos a ver articulaciones que por ahí hasta hace unos meses no nos imaginábamos que podía ocurrir. Tal vez un sector del radicalismo con un sector del peronismo, gobernadores en sí, en común. Sí, ya ni siquiera sectores, ni siquiera te diría del radicalismo, que en el pasado fueron del radicalismo, que en el pasado fueron del PRO, que en el pasado fueron de la coalición cívica, que en el pasado fueron kirchneristas, que en el pasado fueron peronistas. Va a haber alineaciones en las cuales los ejes van a ser económicos en algún sentido, y algunas otras alineaciones que los ejes van a ser institucionales en oposición a la consolidación del gobierno. ¿Puede surgir otro outsider, tal vez? Siempre pueden surgir outsiders mientras la insatisfacción de la gente sea alta, mientras haya crisis de representación y mientras estemos en un mundo como el que vamos, cada vez más volátil, más acelerado, donde las instituciones que intermediaban entre la sociedad y la dirigencia explotaron, los partidos políticos y, si querés, los grandes medios de comunicación, eso puede aparecer en cualquier momento. Yo lo que te diría es, acá lo que hay que ver es la política actual de la Argentina que no apoya al gobierno, cómo procesa todos los cambios acelerados que se están dando. Insisto, no sé si eso se va a dar de acá a las elecciones de octubre o a las de septiembre. Una pelea de espacios enorme. Pero lo que uno empieza a percibir es que hacia adelante va a haber alguna emergencia nueva. Y insisto, las dos grandes coaliciones y los dos grandes liderazgos políticos del anterior ciclo están en problemas, por distintas razones, ¿no? Obviamente Cristina Kirchner tiene su problema judicial y el electoral, el PRO tiene el problema electoral, pero las bases
de sustentación que tenían están claramente golpeadas. Alejandro, muchas gracias. No, gracias Como por la siempre. invitación.